El policial nació como género de la literatura. El cine se apropió de este muy rápidamente en sus orígenes en 1901 con el film Histoire d'un crime de Ferdinand Seca, para terminar dando forma a lo que conocemos como cine noir, que tiene como film fundacional al Halcón Maltés de John Huston en 1941. 5 películas policiales que recomendamos: Blade Runner de Ridley Scott, Silence of the Lambs de Jonathan Demme, Seven de David Fincher, Fargo de los hermanos Coen y The Departed, remake de Martin Scorsese de una película asiática. En el cómic, sus inicios fueron de consecuencia de la Gran Depresión de 1929 y los cambios en los gustos del público. Esto trajo nuevas temáticas a las historietas, y así en 1929 llegaba Dick Tracy de la mano de Chester Gould. 5 cómics policiales que recomendamos: Alex Sinner, joya de los argentinos Carlos Zampayo y José Muñoz, ambientada en Nueva York y creada para el mercado europeo en los 70s. Torpedo, la longeva serie española con guiones de Enrique Sánchez Abuli y que en sus inicios contó con los dibujos de Alex Toth. Sin City de Frank Miller, que revolucionó el cómic mainstream a principios de los 90. The Private Eye de Brian K. Vaughan y Marcos Martin, primer obra digital de la dupla en su proyecto web Panel Syndicate. Y Black Sad, el clásico moderno europeo de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, del que ya estuvimos hablando en capítulos anteriores. Pero hoy vamos a estar hablando de 5 historietas argentinas modernas ambientadas en este género. ¿Quién mató a Rexton? Es una antología con varios de mis mejores amigos, que también son dibujantes con los que he trabajado. Es la historia de Victor Rexton, que es un guionista que al parecer se suicidó en circunstancias un poco extrañas, hasta que empieza a haber sospecha de que lo mataron, y los sospechosos de haberlo matado son los 6 dibujantes con los que él solía trabajar, porque todos tienen motivos de sobra para haberlo hecho. Comienza una pesquisa, que es un dibujante que tiene que hacer como un informe hecho en historietas sobre las razones por las cuales podría haber sido muerto por cualquiera de estos otros dibujantes. ¿Quién mató a Rexton? Es una historia donde un guionista y 6 dibujantes reales se reúnen para contar la historia de un crimen que involucra a un guionista y 6 dibujantes ficcionales. Cada artista que trabajó con Agrimbau no solo dibuja su segmento de la historieta, sino que además cada personaje que dibujan es su alter ego. Finalmente, Catmus recopila en un libro de historietas su investigación, que termina siendo el libro que los lectores tenemos entre manos. Un metacómic por donde se lo mire. La realidad y la ficción se enfrentan en esta antología donde nada es lo que parece, donde la verdad es apenas una mentira que todavía nadie ha descubierto. ¿Quién mató a Rexton? Es una novela gráfica de 96 páginas editada por Hotel de las Ideas. Barnabas Jones es un cómic que hicimos con Kundo Crunch para Editorial Deriva. Es raro porque es un cómic que podría haber sido de superhéroes, pero no lo fue. Lo empezamos como una idea de hacer un cómic de superhéroes. Iba a ser para una línea de Deriva que iba a tratar sobre temas distópicos, en futuros distópicos. Pero al final terminó siendo un policial acerca de, justamente del misterio de qué sucedió con ese personaje que es Barnabas Jones, que es un personaje que en cierto punto de la historieta desaparece y un grupo de personajes con poderes y marginales lo van a buscar. La sinopsis es un personaje que es Anima Riot, que es como la hija de otro personaje que tenía poderes también antes. Empieza a buscar el rastro de este personaje de Barnabas Jones, que es como el superhéroe supremo de ese entorno. Y ahí empieza el misterio, empieza a recolectar gente para que la ayude. Y esto sucede también en un futuro distópico donde hay como 2 divisiones de clases, en los cuales está muy marcado quiénes son los que están arriba y quiénes son los que están abajo. Y la historia pasa en los 2 lugares. Y tratamos de mostrar esos entornos y esos escenarios también. Justamente lo armamos también en formato apaisado por el tema de esta onda de hacerlo como pulp, así bien como tira, pero al final terminó siendo una narrativa muy ágil y siempre uno lo que piensa termina mutando en algo mejor y eso está bueno. La extraña desaparición de Barnabas Jones es un libro de 104 páginas a color editado por Deriva Ediciones. En la página de la editorial también pueden conseguir la edición digital en ebook con extras.
Arenas, el hipnotizador, se dedica a dormir a la gente para desenterrar recuerdos inescrutables, pero es insomne y, para peor, vive en un hotel, ese lugar en el que se paga básicamente para dormir. La presencia de Arenas en la ciudad se convierte en un acontecimiento y sus servicios son reclamados por una fauna diversa, personas cuyas memorias perdidas son, siempre, una visita a la aventura guiada por fantasmas. Comentando el origen de la serie en una entrevista con Telam, Pablo De Santis decía que con Sáenz Valiente hicieron un par de historietas breves y después empezaron a pensar una típica estructura de historieta, que a él le gustaba con un personaje que vaya teniendo distintas aventuras unitarias. Nunca le gustó el continuará, que para los lectores es un castigo, porque se pasan leyendo la misma historia durante medio año. Por eso pensó en una estructura que se cerrara en cada capítulo, aunque mantuviera la totalidad. En la misma entrevista, el guionista aseguraba que el policial sigue funcionando a partir de las pistas. Hay un misterio, aparece algo que produce la no develación total, sino el atisbo de la develación, un elemento intrigante y que nos hace imaginar posibilidades narrativas. Es un género que juega mucho con la imaginación del lector, porque mientras en otro tipo de tramas uno va mirando la historia y no va pensando en qué va a pasar, en el policial, el lector mismo va deduciendo, juega con eso. Arenas siempre tiene una historia por resolver. Una historia que disimula que se trata de algo fantástico, como si se tratara de algo policial. Pensó en alguien que pudiera interpretar, que pudiera bucear en la memoria de los otros. En el policial siempre está el tema del pasado. Y en la hipnosis está la búsqueda de este pasado en el mundo de los personajes, comentaba el autor. El hipnotizador se serializó en la revista Fierro y luego Casterman lo publicó en Francia completo como novela gráfica. En Argentina, la edición estuvo a cargo de Reservoir Books. Cena con amigos significa muchísimas cosas. Primero es la primera historieta que yo hago y publico en Argentina. Yo venía colaborando con algunos artistas argentinos, pero particularmente empecé a trabajar con el que hasta la fecha es uno de mis más queridos amigos y colaboradores, con el que trabajar siempre es un placer, que es Marcos Vergara, con el que empezamos a participar en el colectivo Historietas Reales, donde se hablaba siempre de hacer historietas que fueran personales y más autobiográficas muchas veces, y nosotros la verdad nos negamos a hacer algo autobiográfico, pero sí inventamos algo que podía ser, era muy cercano a cosas que me habían pasado por edad y por contexto, pero con un misterio policial, que es lo que me tira siempre, girando alrededor. Es una barra de amigos que está medio al borde de la desintegración, entre los 20 y los 30, y uno de ellos, el que peor se aclimata al cambio de statu quo, aparece muerto. Y un policía sugiere que quizás su muerte no haya sido accidental como todo parece. Y al mismo tiempo era hacer una radiografía de cómo funciona una barra de amigos a medida que crece, cuando ya las cosas que te unían no son tantas, cuando ya las personalidades se van exacerbando a niveles que chocan. Y es una de las historietas que la verdad, modestia aparte, yo creo que mejor nos salió. La disfrutamos mucho haciendo y todavía cada tanto a veces la releo y digo, qué bien, pasaron 10 años y sigue sin dar vergüenza. Cena con amigos se serializó en el blog Historietas Reales entre el 2007 y 2008, y Loco Rabia Ediciones lo editó en 2009 en su formato original apaisado. En 2016, Puro Cómic Ediciones lo reeditó con una nueva maquetación en formato cómic americano. Bueno, El Borde es mi primer novela gráfica. Para mí la estructura es la de un thriller. El pitch general es básicamente la historia de varios personajes que se cruzan en un hotel en el medio del desierto y cómo, bueno, el encierro potencia las personalidades de cada uno. Algunos mejoran, otros empeoran, algunos salen vivos y otros no. Nosotros arrancamos con una de las varias líneas que se van a ir juntando en el hotel, que es la línea de Carlos Juana, un personaje que tiene una serie de sueños que podrían identificarse como proféticos y que, bueno, gracias a esos sueños es compelido a ir hacia el Hotel Frontera, que está justamente en la localidad del Borde, una localidad después de la cual no hay nada por mucho, mucho tiempo. Y básicamente a partir, bueno, de su llegada ahí,
coincide con la llegada de una pareja de adolescentes escapadas. Van a ir trabajando entre eso, entre el administrador del hotel, entre la mujer del administrador del hotel, su abogado y demás. Se va a ir generando una trama alrededor de un crimen, pero bueno, no es lo más importante del asunto, sino cómo van trabajando justamente los personajes alrededor de eso. Fue una forma para mí de jugar con personajes, que era algo que venía queriendo hacer hacía tiempo. Yo venía en términos, que era una antología, haciendo historias cortas, quería poder laburar en algo más largo, básicamente para jugar con personajes que fueran un poco arquetipos. Cada uno de ellos tiene sus características, algunos son más racionales, otros son más inestables, algunos son más pasionales, dominantes, sumisos, y cómo esa, justamente ese encierro, fuerza esa interacción por un lado, me permite ir llevándolos a situaciones bastante dramáticas en algunos casos y tratar de que, bueno, algunos justamente encuentren en eso una posibilidad de superación y algunos, bueno, probablemente no lo consigan. El Borde es una novela gráfica de 112 páginas en blanco y negro, editada por Terminus Libros. Luis es un joven que está transitando la pubertad. Es verano y pasa sus tardes con sus amigos del barrio, Pedro y Figasa. Viven cerca del ferrocarril, por lo que uno de sus pasatiempos es ir a buscar objetos de las personas que pisa el tren, que es algo que pasa seguido. Pero tienen competencia, una barra de muchachos mayores que ellos que siempre les ganan en las peleas y se quedan con las chicas del barrio. Están en esa edad en la que comienzan a ver el mundo de otra manera, y se ven los primeros atisbos de lo que serán sus personalidades de ahora en más. Agrinbaum logra escribir personajes muy reales en sus diálogos y acciones, y transmite muy bien esta historia la incertidumbre por lo que pasamos todos en esta etapa de nuestras vidas, llena de situaciones que vistas años después nos hacen preguntarnos qué hubiera pasado si hubiéramos actuado de otra manera. Lleva muy bien la historia hacia el momento que marca un antes y un después en los personajes, presentando en segundo plano todos los indicios que siempre estuvieron ahí al acecho como un destino inevitable. Al final, cuando creímos que la historia ya había cerrado, le da una vuelta de tuerca más, dejando en la imaginación del lector las consecuencias de los actos de los personajes. Como en la vida misma, como esas situaciones que maquinamos en nuestras cabezas sobre qué pasaría si hago esto o digo aquello, cuya respuesta solo aparece si concretamos y pasamos de la idea a la acción. El dibujo de Hernán Gutiérrez acompaña muy bien a esos climas y sensaciones que Agrinbaum escribe en la historia. Con toques caricaturescos, realiza un gran trabajo de expresión en los personajes, pero con mucho cuidado en fondos, escenarios y detalles. El Campito fue editado por Loco Rabia en 2009. Después de varios años agotado y difícil de conseguir, en 2020 Historieteca Editorial vuelve a editarlo en su colección Relecturas. Cuenta la historia de Evangelina, una adolescente rebelde que no conoce a su padre y tiene una tensa relación con su madre. Tampoco es muy sociable y tiene una baja autoestima, pero admira a su mejor amiga, Susie. Juntas pasan la tarde escuchando música, hablando de cosas frikis y fumando marihuana, cuestionando la existencia de Dios. Evangelina está teniendo un muy mal día, cuando medio drogada escucha a un perro hablándole y cree que está loca, pero este será el comienzo de una aventura que la llevará a conocer sus orígenes y una especie de respuesta a sus cuestionamientos religiosos, y el futuro de la humanidad estará en sus manos. El guión de Abel Alves está lleno de cuestionamientos y juegos alrededor de las figuras bíblicas de Dios, Lucifer, Jesús y los ángeles. Se divierte adaptando estos conceptos arcaicos a los tiempos modernos, criticándolos por un lado, pero bebiendo de ellos para llevar adelante la narración. Y juega mucho con referencias a la cultura pop, por ejemplo, utilizando la clásica música de Rocky como cortina de montaje de entrenamiento clásica del cine, o momentos en los que Evangelina reproduce poderes de personajes de anime, ciencia ficción o videojuegos. El dibujo de Juan Caminador es soberbio, en un estilo caricaturesco con mucha dinámica que recuerda al Scott Pilgrim de Brian Lee O'Malley, con un gran diseño de puesta en página, manejo de narrativa, onomatopeyas y personajes súper expresivos. Segunda Avenida es una novela gráfica de 190 páginas en blanco y negro que ganó el premio Trillo en 2018 en la categoría Mejor Guionista,
y fue publicada en Argentina por Loco Rabia Ediciones. Kyoko Byakuya paseaba al pie del monte Sengoku, cuando empiezan a aparecer a su alrededor cabellos de pele dorados, que son hebras de vidrio producidos por el magma que es expulsado al aire de un volcán en erupción. Estos llaman su atención porque suelen ser negros y además hace décadas que el volcán está inactivo. En ese momento, un joven la invita a visitar su aldea, donde todas las casas están cubiertas por estos cabellos dorados, lo que también es extraño porque suelen desintegrarse muy rápido, pero también se adhieren a los residentes dotándolos de poderes misteriosos. Kyoko no sabe que se encuentra en el pueblo perdido de Kiyokami, que fue consumido por el volcán 60 años atrás. Sus habitantes le cuentan a Kyoko la historia de su aldea y el porqué del color dorado de los cabellos pele, ya que ellos utilizan los dones de los cabellos para comunicarse con el cosmos. En medio de un ritual sensorial, una energía maligna irrumpe y el pueblo desaparece. El volcán vuelve a activarse en el presente y Kyoko es hallada por un grupo de bomberos dentro de un capullo de cabellos pele, de donde emerge una endiosada Kyoko con su cabellera dorada. Este suceso llama la atención de Wataru Tsuchiyado, un periodista de poco renombre que comienza a investigar los hechos alrededor de Kyoko y entra en una espiral de cultos y conspiraciones religiosas entre el bien y el mal, donde la vida en el universo como lo conocemos está en juego. El misterio y el culto religioso son el motor del relato, pero Ito se las ingenia para introducir el terror y sus características imágenes espeluznantes a lo largo del recorrido. El autor nos presenta a Kyoko como protagonista, pero para el segundo capítulo cambia el foco y pasa este rol a Wataru. A lo largo de los capítulos va armando una red de elementos y personajes alrededor de los cabellos dorados que parecen inconexos, pero al final los reúne a todos en un clímax metafísico. Censor es un tomo de 240 páginas en formato V6 publicado en Argentina por Editorial Librea.